Este video es un ejemplo de cómo marcar un texto bíblico con la información de un curso de Mocklam. Especialmente es para los cursos que exploran un libro completo, como Nuevo Testamento 1 o Efesios, por ejemplo. En la segunda parte del video, explicamos cómo usarlo para dar un resumen de una clase de Mocklam. Claro, tener una copia del texto bíblico marcado ayuda más que Mocklam. Es un buen recurso para el futuro. Eso es mía que uso para cursos, prédicas y mis estudios bíblicos. Tengo uno para varios libros de la Biblia. Voy a mostrarle cómo lo hice. Entonces necesito una copia. Puede ser una Biblia o una copia limpia así. Voy a usar el NBI, pero puede usar la Reina Valera 60 o cualquier versión, con tal de que sea una versión que es más que un resumen. Para este ejemplo, voy a usar la segunda unidad del curso de Efesios, porque la primera habla de la carta generalmente y en unidad 2 entramos en el texto mismo. Primero, ¿cómo marcar el texto de Efesios? Me gusta tener sangrías grandes y espacio entre las líneas grandes también para tener espacio para escribir. Primero, empezamos con la estructura grande. Sabemos que Efesios tiene dos mitades, capítulos 1 al 3 y 4 al 6, entonces voy a escribir estos en el texto. Segundo, voy a dibujar la estructura de la unidad que estoy estudiando. Uso colores con líneas fuertes porque me ayuda a distinguir las unidades. Si quiero usar solo bolígrafo o marcas pequeñas, está bien. Vemos en el resumen de la unidad que capítulo 1, versículo 3 al 23 tiene dos partes, y la segunda parte se separa en dos. Voy a poner líneas en la hoja y escribir estos títulos también. ¿3 al 14? Desde antes del principio hasta después del fin. Obviamente, si uso lápiz puedo borrar un error, pero no me importa tanto que aparece perfecto. ¿Y 15 al 23? ¿El Señor Jesucristo reina? Y 15 al 23 tiene dos partes que marco ahora. 15 al 19, la oración. Y 20 al 23, el lugar donde se encuentra Jesús ahora. Tener la estructura marcada, ahora leo la unidad, marcando cosas que me parece importante. Leo el texto de esta primera parte para ver su conexión con el título dado por el curso. En este caso, al leer 3 al 4, veo que hay un progreso. Versículo 4, antes de la creación. Versículo 14, nuestra herencia. Ahora que veo la razón por el título, leo la unidad en el texto de Mocklam. Es interesante que 3 al 14 es una oración sola, entonces lo pongo. En página 16 hay un resumen de 3 al 14. 3 al 8. Las acciones que realiza Dios en Cristo por su pueblo. Voy a anotarlo así, siempre leyendo para entender. Es importante que entienda lo que pone en su documento. En este caso veo que hay una lista de acciones de Dios por su pueblo. Ahora 9 y 10. El futuro de Dios centrado en Cristo. Y ahora 11 y 14. La situación actual de los cristianos. Por supuesto, puede marcarlo en otra manera. Está bien. Sigo leyendo unidad 2. En página 17, el texto describe la centralidad de Cristo para las acciones de Dios a nosotros. Y creo que es importante. Entonces voy a anotarlo en mi copia de Efesios.
En página 18, el texto de Moklam explora el trasfondo del Antiguo Testamento de las ideas en estas secciones. Hay una tabla en página 18. Después de leer estos pasajes, voy a notar algunos acá. Génesis 12, 1 al 3, con nos escogió en versículo 3. Éxodo 4, 22, con la adopción en versículo 5. Éxodo capítulo 6, verso 6, con la redención en versículo 7. Y Éxodo 19, 5 al 6, con seamos santos en versículo 4. Sigo leyendo, y el texto describe como versículo 10 es clave. Entonces, ligeramente dibujo un rectángulo con la imagen de una llave, porque en mi mente una llave representa que algo es clave. Y quiero resumir lo que dice el texto en página 19 acerca de versículos 11 a 14, con el plan divino cumplido en Jesucristo. Página 20 del texto de Moklam y terminamos con 3 al 14. Ahora estamos en 15 al 23. El Señor Jesucristo reino. Tomo un momento para ver la razón. Y veo que el tema de la oración en 15 al 19 y su explicación en 20 al 23 ciertamente es el poder y la autoridad de Jesús exaltado y reinando. El texto de Moklam nota en la oración 15 al 19 que Pablo pide a Dios que los efesios sepan 3 cosas. Voy a notarlo con números. 1. Quiere que comprenden la esperanza a que Él os ha llamado. 2. Que sepan las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. 3. La suprimiente grandeza de su poder para nosotros, que en el NBI es cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Vemos en el texto que el versículo 20 empieza con ese poder. Entonces, lógicamente, Pablo está describiendo más del poder del que quiere sepamos en 19. Lo que el texto de Moklam nota es la conexión entre versículos 20 y la guerra espiritual que Pablo describe en 6, 10 al 12. Entonces voy a anotarlo. También en página 21 nota que la iglesia en versículo 22 conecta con 2, 11, 22. La reunión escatológica reunida alrededor del Cristo en los cielos. Pero me parece raro la imagen de Cristo como la cabeza en versículo 22. Entonces voy a marcarlo con un signo de interrogación. Puedo escribir la respuesta al aprenderlo más tarde. Finalmente, habiendo leído la unidad y el texto, para el curso de Moklam, pues cualquier libro, es importante pensar en las conexiones entre las secciones. Para esto, prefiero usar flechas. Ya tenemos la conexión entre 15 al 19 y la oración en 20 al 23, marcado con la flecha mostrando el tema de poder. Ahora necesitamos pensar en la conexión entre 3.14 al 15.23. El texto de Moklam no dice mucho, pero veo que 3.14 enfatiza la centralidad de Cristo en todo lo que tenemos de Dios. Y que en 15 al 23 Pablo describe como Cristo reina ahora. Entonces voy a anotar estos dos con la flecha, con mi resumen de las dos ideas. Bueno, esto es cómo me gusta marcar un texto como Efesios. No he captado todo el texto de Moklam para esta muestra. Por ejemplo, hay una exploración muy importante del tema de predestinación que sería útil marcar en los versículos relevantes. Pensando en la forma de hacerlo, como le decía durante todo, es mi manera. Quizás suyo es más sencilla o más organizado con colores específicas. Sea lo que sea, la idea es captar la información importante del texto y sus observaciones acá. Es un documento vivo también, entonces es bueno marcar las preguntas aunque van a buscar las respuestas más tarde. Ahora, para los que son parte de grupos en los que una persona resume la unidad por turno,
¿Cómo podemos usar lo que tenemos acá para presentar una unidad en vez de las imágenes como tiene otros cursos? Cambiamos la pantalla para que veamos todo lo que hemos marcado. La idea es que trabajamos por lo que marcamos como nuestro resumen. En la primera sección, digo el título, versículos 3-14, desde antes del principio hasta después del fin. Luego, pido que otra persona lea esos versículos. Después, uso lo que he notado como importante. En este caso, les pido hacer una lista de todas las cosas que tenemos en Cristo. Uso las secciones como preguntas. ¿Qué son las acciones de Dios en Cristo por su pueblo? ¿Cómo es el futuro de Dios centrado en Cristo? ¿Cómo es la situación actual de todos los cristianos? Durante la clase, les pido leer las lecturas del Antiguo Testamento y describir su relevancia para el pasaje. Leemos parte de la sección del texto de Moklam acerca de este tema en página 17. Describo cómo entiendo yo la conexión entre las dos partes grandes. Y al fin de esta primera sección, pido sus observaciones del texto y sus preguntas para que todos comparten y ayuden con las respuestas. Luego, digo el título de la próxima sección. El Señor Jesús reina, 15-22, y la oración, 15-19. Pido que alguien lea el pasaje. Les pregunto acerca de las 3 cosas que Pablo quiere que sus lectores sepan. Describo la conexión entre la oración y la próxima sección. Pablo describiendo el poder del que habla. Y finalmente, la última sección. Digo el título, el lugar donde se encuentra Jesucristo hoy. Pido que alguien lea. Leamos las secciones con otras partes de la carta en capítulo 6 y capítulo 2, pidiéndoles por sus observaciones. Y les preguntó acerca de mi pregunta sobre Jesús como la cabeza. Y, por estar al fin de una sección grande, pido sus observaciones del texto y sus preguntas otra vez. Como ve, pasamos por la unidad. Nos enfocamos en el texto bíblico, evitamos un discurso largo por tener mucha interacción y hay espacio para las contribuciones de otros. Otra opción es usar las preguntas en el libro de trabajo que todos reciben al inscribirse. Algunos consejos. Evite preguntas cerradas, es decir, los que necesitan sí o no como la respuesta. La idea es animar el uso de la mente y preguntas cerradas no hacen esto. Mejor son preguntas que piden análisis o que resumen de parte del texto o da opiniones, es decir, preguntas abiertas. Ok, eso es todo. Primero, les dimos un ejemplo de cómo marcar el texto bíblico con la información del curso de Moklam. Obviamente, márquelo en su propia manera. Segundo, mostramos cómo usar el texto marcado para dar un resumen de la unidad de Moklam para un clase, por convertir las notas y los comentarios en lecturas, preguntas abiertas y actividades.